Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este 24º domingo después de Pentecostés presenta una parte del capítulo 24 de San Mateo. Dicho capítulo, como los paralelos de San Marcos, capítulo 13, y de San Lucas, capítulo 21, al menos los versículos del 5 al 38, digo que este capítulo de San Mateo contiene el llamado discurso escatológico de Jesucristo, denominado así por tratar sobre el fin de la ciudad santa, Jerusalén, y sobre el fin del mundo. También se lo designa como Apocalipsis sinóptico, porque lo traen los tres evangelistas, por ser la revelación de Jesús sobre el fin de Jerusalén y del mundo. De la misma manera que San Juan hará toda esa revelación en su Apocalipsis. La interpretación exacta de este discurso es un tema difícil, lo sabemos. Prueba de ello son las diversas posiciones tomadas en orden a su exacta interpretación. Pese a esta variedad de posiciones, se puede establecer como base que en el sermón escatológico ciertamente se habla de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo. Por responder Jesucristo a la pregunta hecha por los discípulos: ¿cuándo sucederá esto? Que era preguntar sobre la afirmación de Jesucristo de que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Y por responder también con su discurso a la pregunta de los discípulos que le interrogaron: ¿cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús está saliendo del templo para pasar al torrente Cedrón y va a subir al monte de los Olivos. Cuando iban caminando, sus discípulos se le acercaron para señalarle las construcciones del templo, y se las señalan con admiración y orgullo judíos. La visión del templo tenía que ser verdaderamente deslumbrante en un día de sol. Y la respuesta de Jesucristo a esta invitación de los discípulos fue la más sorprendente y la más tajante de todas. Pues de todo aquello que veían, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ante los discípulos que le muestran la magnificencia del templo, nuestro Señor les dice: no va a quedar piedra sobre piedra. La sorpresa para los apóstoles tuvo que ser fuerte, no solo por lo que significaba la destrucción de la gran fortaleza, sino y mucho más por lo que significaba la destrucción del templo de Dios, que era el centro, la vida del pueblo judío. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sucedería esto? La profecía quedaba hecha y deliberadamente sumida en el tiempo incierto. Vendrán días. Siguieron su camino ciertamente en silencio, pasaron el torrente Cedrón y subieron al monte de los Olivos. Y cuando estuviese sentado nuestro Señor precisamente frente al templo, desde el monte de los Olivos, justo enfrente, se le acercan una vez más los discípulos, y a la vista de aquella soberbia construcción, ante el verdadero espectáculo maravilloso, le hicieron unas preguntas que son diversamente formuladas por los tres sinópticos. Y aquí comienzan algunas, justamente, de las causas de la dificultad en la interpretación de este sermón escatológico. Explícitamente se le hacen dos preguntas, pero la segunda equivale a dos. Le preguntan: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? Para ellos es una sola pregunta: ¿cuándo sucederá esto que nos anunciaste? Lo cual equivaldrá a la señal de tu venida y del fin del mundo. Para ellos era una sola cosa, porque la destrucción de Jerusalén y sobre todo del templo no podía implicar otra cosa que el fin del mundo.
Naturalmente se ve que la respuesta de Jesucristo abarca todos los temas. Pero para comprender este discurso hay que tener presente que según los profetas, los últimos tiempos y los acontecimientos relacionados con ellos, que nosotros solemos designar con el término griego de escatológicos, no se refieren solamente al último día de la historia humana, sino a un período más largo, al cual Santo Tomás de Aquino llama de preámbulos para el juicio o para el día del Señor. No es pues necesario que todos los fenómenos anunciados en este discurso se realicen todos juntos y en un futuro más o menos lejano. Algunos de ellos pueden haberse cumplido ya. Y por su parte, San Agustín señala en una fórmula 4 sucesos como ligados indisolublemente. Él habla de la venida de Elías, la conversión de los judíos, la persecución del anticristo y la parusía o segunda venida de Cristo. Otros años he realizado el análisis, la exégesis de este sermón escatológico. Hoy deseo llamar la atención especialmente sobre la pregunta de los apóstoles. ¿Cuál es la señal de tu venida? ¿Cuál es la señal de tu venida? Como sabemos, lo hemos visto otros domingos, hubo en Cafarnaúm un régulo cuyo hijo estuvo gravemente enfermo. Corrió personalmente al encuentro de Jesús este régulo y le rogó con mucha instancia que bajase a Cafarnaúm porque su hijo estaba en trance de muerte. Jesús, sin desoír la súplica del Padre, fue ante todo a curar la dolencia espiritual de la incredulidad de este cortesano y de los circunstantes incluso, dándole una respuesta en apariencia desabrida. Si no viereis milagros y prodigios, no creeréis. Es que la fe de los galileos no pasaba de la corteza. Se rendían a la evidencia de los hechos y prorrumpían en públicas manifestaciones de admiración, de entusiasmo, pero no humillaban sus inteligencias ante la verdad que el mismo Jesús les estaba predicando y confirmando con los milagros. Lo importante era la verdad, la enseñanza, la doctrina, no los milagros. Los milagros eran para confirmarla. Y ellos se quedan en los signos, en los milagros, y pasan de largo ante la doctrina. Este es un hecho. Tenemos otro, sabemos que en otra oportunidad, refutados y confundidos, los escribas, los fariseos, blasfemos, se acercaron a Jesús otros individuos de los mismos partidos. Y en una forma mitad respetuosa, mitad atrevida, le pidieron un milagro en confirmación de su misión. Como si dijeran, prueba con un milagro que eres el enviado de Dios. Si haces un milagro, un signo en el cielo, creeremos que eres el Mesías. Era una muestra más de la protervia de aquellos espíritus que abusaban de la luz de la verdad que los estaba inundando. Y Jesús increpó con severidad a esos interlocutores. Los llamó raza perversa y adúltera. Les respondió diciendo, esta generación mala y adúltera pide un milagro. Y Jesús se niega enérgicamente a obrar un milagro ruidoso como ellos exigían. Él no hace milagros para satisfacer la vana curiosidad de los hombres. Tiempo más tarde, un tercer hecho, sus enemigos le salieron nuevamente al encuentro para tentarle y le rogaron que les mostrara alguna señal del cielo. Querían un milagro realizado en la región celeste, que les garantizase la mesianidad de Jesucristo. A la pretensión temeraria de sus adversarios, Jesús responde, llegada la tarde decís, buen tiempo hará, porque rojo está el cielo. Y por la mañana, hoy tempestad, porque el cielo triste tiene encarnados. Y vino la dura reprensión de nuestro Señor, pues la faz del cielo sabéis distinguir y las señales de los tiempos no podéis reconocer.
vemos esos tres hechos. El régulo de Cafarnaúm, nuestro Señor le dice: si no vierais milagros y prodigios, no creeréis. Esta generación mala y adúltera pide un milagro. Así responde al segundo grupo. Y ahora, ante esa pretensión temeraria, les dice: buen tiempo hará, porque rojo está el cielo. Así decís, así sabéis reconocer perfectamente. Cuando el cielo está rojo por la tarde, mañana se anuncia un buen día. Cuando por la mañana el cambio está encarnado, decís: hoy tormenta. Y viene la reprensión, la queja de nuestro Señor: pues la faz del cielo sabéis distinguir, y las señales de los tiempos no podéis reconocer. Como si dijera, como ciertas señales anuncian fatalmente los estados atmosféricos, así hay copiosas señales, como el cumplimiento de las profecías, la venida del precursor, mis propios milagros que indican mi carácter de Mesías. ¿Por qué no las reconocéis? Y San Lucas lo narra de este modo: hipócritas, la faz del cielo y de la tierra la sabéis distinguir, y este tiempo, entonces, ¿por qué no lo podéis distinguir? Este tiempo, el tiempo del Mesías, el tiempo de la visita de vuestro Dios. Y este tiempo, entonces, ¿por qué no lo podéis distinguir? ¿Por qué no lo podéis reconocer? Y aquí quería llegar con todo este preámbulo, que tal vez alguno de ustedes dirá: pero ¿a dónde quiere llegar el Padre? Pues justamente, aquí quería llegar. A este tema deseo referirme este año al comentar el texto del 24º domingo de Pentecostés. ¿Por qué? Porque sin que necesariamente sean escribas, fariseos o saduceos, hay muchos hoy en día que no distinguen, no reconocen este tiempo que vivimos. Es más, ni siquiera quieren escrutarlo. E inexorablemente, solo la profecía puede darnos una respuesta cierta a lo que vislumbramos. De allí que sea necesario escudriñar las señales del fin de los tiempos en ese futuro profetizado por nuestro Señor en su discurso escatológico. La historia, en sus dos vertientes, la del pasado y la del futuro, hace referencia tanto a las señales que anunciaban la primera venida de nuestro Señor, como a aquellas que se orientan y nos orientan hacia su futuro regreso, es decir, la parusía. Ahora bien, si las señales anunciadoras de la segunda venida de Cristo a la tierra, si las señales de los últimos tiempos nos atemorizan por las desgracias físicas y morales que predicen, no podemos olvidar que las mismas no se agotan en su tremendismo, puesto que no todo termina con ellas. El fin al cual se ordenan esas señales es la consumación de la tarea creadora, redentora y santificadora que ha de depararnos una tierra y un cielo nuevos y un hombre que será definitivamente nuevo en Dios, el cual definitivamente será Dios todo en todos. Y entonces, ante el dramatismo de las señales del fin del tiempo, tengamos presente que las señales indicativas de la primera venida del Salvador no se limitaron al varón de dolores, no se limitaron a la muerte ignominiosa, a la muerte cruenta del Mesías, sino a su resurrección de entre los muertos y a su retorno al Padre. Del mismo modo, las señales indicativas de la segunda venida no culminan en un drama intrahistórico, sino que se ordenan a la parusía, a la vuelta de Cristo a la tierra con gran poder y majestad, en unión de su Madre Santísima, de nuestra Madre, de María Santísima, de un triunfo metahistórico en definitiva. La fe nos enseña a considerar estas señales a la perspectiva de la renovación de todas las cosas en Cristo y por Cristo. Lo que la pasión, la crucifixión fueron para Él, de alguna manera serán para el cosmos y para los hombres el cumplimiento de las señales de los últimos tiempos. Y si a la pasión y a la muerte de Jesús
Siguió su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. A la realización terrible de las señales de la segunda venida, seguirá el paso del valle de lágrimas al reino. Entonces la esperanza, compañera de la fe, nos infunde aliento a propósito de la última venida de nuestro Señor y para entender esa terrible y espantosa dureza de las señales. Es importante entonces destacar el énfasis y la insistencia con que nuestro Señor conminó a los apóstoles para que vigilaran permanentemente sobre el cumplimiento de las señales que anunciarían su triunfal regreso. Y todo esto lo ilustró nuestro Señor con la parábola de las vírgenes necias, aquellas que carecieron de aceite en sus lámparas y se perdieron la fiesta de las bodas. De modo que adoptar una postura indiferente, tibia, distraída o de ceguera voluntaria ante semejante cuestión es una actitud temeraria. Nuestro tiempo es tan acuciante, tan peligroso y tan trágico como no hay lugar legítimo para vírgenes necias, para vírgenes que declinen la vigilancia. Conviene recordar también la admirable comparación que propuso nuestro Señor para el entendimiento cabal del tiempo en que vivimos. Aprended de la higuera, dijo. Cuando sus ramos están tiernos y brotan las hojas, conocéis que el verano se acerca. Así vosotros también, cuando veáis todo esto, entended que está cerca a las puertas. Para aquellos que no lo han leído, reenvío al artículo del padre Rovira sobre la parucía, así como ese texto magnífico que hemos publicado para conmemorar el aniversario de nacimiento del padre Castellani, el 16 de noviembre. Tienen que leer y meditar esos dos textos. El artículo del padre Rovira sobre la parucía y ese texto magnífico sobre las señales se han cumplido, del padre Castellani. Y así entonces, con una estremecedora descripción, cerró nuestro Señor su mensaje profético. Pero advirtamos para nuestra esperanza y para nuestra confortación que aquel sermón escatológico contiene una solemnísima promesa de regreso. De modo que en la firme creencia de tal regreso, que es dogma de fe, está la verdadera esperanza, el optimismo sensato, la capacidad de resistencia, la virtud de la paciencia, el valor para el martirio, el camino más seguro para el cual debemos transitar para ser fieles a Cristo, leales a su santa doctrina, a su santa iglesia, fieles devotos, hijos de la Madre Inmaculada. Es ahí donde encontraremos la esperanza, la fe, la fortaleza para afrontar todos los peligros. Leamos entonces ahora, les propongo leer o escuchar algunas reflexiones de Hugo Guas, tomadas del capítulo 2, la segunda venida de Cristo, de su libro El sexto sello. Está en este libro, capítulo 2, que habla sobre la segunda venida de Cristo. ¿Qué decía Hugo Guas? Pues se expresaba de esta manera: cuando aquellos irremediables leguleyos, chicaneros y sofistas, los fariseos y los saduceos, le piden a Jesús señales para creer, él le contesta severamente: hipócritas, ¿sabéis distinguir los aspectos del cielo y de la tierra? Pues ¿cómo no sabéis reconocer el tiempo presente? Así como la clave de todas las profecías del Antiguo Testamento, durante miles de años, fue la esperanza del Mesías, es decir, el anuncio de la primera venida del Señor al mundo, así la piedra angular de las del Nuevo Testamento es la segunda venida del Señor. Inexplicable distracción la nuestra. Así se admiraba Hugo Guas. Inexplicable distracción la nuestra. Y hace una comparación, dice: el pueblo judío vivió 40 siglos en la ansiedad jubilosa de la primera venida. Y en cambio nosotros, los pueblos cristianos que hemos visto realizarse el primer advenimiento y hemos recibido la promesa del segundo, ya no como Redentor, sino como Rey en gloria y majestad, nosotros apenas nos acordamos de ello.
Y sin embargo, dice él, diariamente millones de fieles afirman en su credo este dogma, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cantan en su misa, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et de mortus. Y recitan en su Padre Nuestro, ruegan por el pronto advenimiento de su Rey, adveniat regnum tuum. Y se pregunta Hugo Guas, ¿pero cuántos son los católicos que al rezar esas oraciones piensan que están anunciando el fin del mundo y rogando para que sea pronto? Porque el segundo advenimiento de Cristo significa el fin de la humanidad tal como nosotros la conocemos y la transformación del mundo actual. Y a muchos no les parece nada el discurrir argumentos para anunciarnos como buena nueva que el Señor todavía tardará millones de años en venir. Y aún llegan a escandalizarse si alguien sostiene que tal vez sean menos. Y pregunta, ¿el fin del mundo es acaso una desgracia? ¿No han pensado que Él coincidirá con el triunfo definitivo de la Iglesia de Cristo y que su segunda venida será comienzo de su reino sin fin? Es lógico que Él se pregunte estas cosas ante la indiferencia de los católicos. ¿Es que acaso el fin del mundo es una desgracia? ¿Lo toman como una desgracia? ¿Es que acaso no han pensado que ese fin del mundo coincidirá con el triunfo definitivo de la Iglesia de Cristo? ¿Acaso no piensan que la segunda venida de Cristo será el comienzo de su reino sin fin? Y entonces, ¿cómo es que no piensan en eso? ¿Cómo es que no anhelan? ¿Cómo es que no piden? Y ahora sí, llega al punto que crea problemas. Esa hora está de veras tan distante de nosotros. ¿Quién puede afirmarlo? Y si nadie puede afirmarlo, que en todo caso no es más que una conjetura o un deseo de guardar el sueño de las gentes, ¿por qué se deja correr la conjetura como si fuera una entera verdad? No olvidemos, sin embargo, que el deseo de que el Señor en su segunda venida encuentre convertida a toda la humanidad no es probable que se cumpla, aún descontando la conversión de los judíos, que forman solo una pequeña fracción de los habitantes de la tierra. Fue tajante Hugo Guas. No olvidemos, sin embargo, que el deseo de que el Señor en su segunda venida encuentre convertida a toda la humanidad no es probable que se cumpla. Por más que su evangelio haya sido predicado a todo el mundo, Cristo encontrará todavía innumerables incrédulos, infinitos adoradores del demonio en sus diversos cultos y legiones de apóstatas. Tal sería la inteligencia de la melancólica pregunta de Jesús a sus discípulos: cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿pensáis que hallará fe en la tierra? Hugo Guas veía todas estas cosas, era un simple laico, padre de familia. Y hoy los sacerdotes, incluso los de la tradición, ocultan todo esto. Tienen miedo de meditarlo, de reflexionarlo, de anhelarlo y por lo tanto de contagiar a los fieles de ese legítimo entusiasmo por la segunda venida de nuestro Señor. Y continúa Hugo Guas, sacando del mensaje evangélico, él no inventa nada, está todo en el Evangelio o en el Apocalipsis o en las cartas de San Pablo. Dice, la situación religiosa del mundo en los últimos tiempos está pintada con una sola palabra de San Pablo: disesio. Esto es la gran apostasía. La situación religiosa del mundo en los últimos tiempos está pintada con una sola palabra por San Pablo: gran apostasía. Sería pues providencial el que Dios acortara los plazos, porque si no caeríamos todos en la apostasía. Y así lo dice el Evangelio, refiriéndose justamente a la impiedad general de las últimas épocas. Si no fuesen abreviados aquellos días, ninguna carne sería salva, mas por los escogidos aquellos días serán abreviados. La misericordia consiste en apresurar los tiempos para entregarle su herencia divina, la paz que Cristo traerá en su segunda venida a este mundo envejecido,
según lo llama San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, que murió a comienzos del siglo VII, en el 602-604 murió. Y ya hablaba de mundo envejecido. Y Hugo Wass dice, la misericordia consiste en apresurar los tiempos para entregarle su herencia divina, la paz que Cristo traerá en su segunda venida a este mundo envejecido. El fin del mundo marcará entonces el comienzo de su renovación. He aquí que yo renovaré todas las cosas. No será pues un fin, sino un renacimiento. Y Hugo Wass vuelve a la comparación con el Antiguo Testamento. Los 4000 años antes de Cristo fueron la preparación de su primer advenimiento. Los 2000 años después de Cristo no pueden ser sino el preámbulo del milenio, o sea, el reinado espiritual de Cristo después de su segunda venida en gloria y majestad sobre la tierra. Solo después de la parusía o segunda venida comenzará la humanidad su historia perfecta. Lo que ahora vemos es la última época de las cosas imperfectas, que son figuras de lo que han de venir, sobre esa misma tierra renovada y con la plenitud de los justos. Y Hugo Wass sigue en exégeta. En el Evangelio de la misa del último domingo después de Pentecostés, se nos ponen delante de los ojos las señales, ordenándonos que nos fijemos en ellas, para que no nos engañen los falsos cristos que se levantarán en esos días. ¿Cómo desearíamos que muchos sacerdotes de los que conocemos hicieran suyas estas palabras de Hugo Wass? En el Evangelio de la misa del último domingo después de Pentecostés se nos ponen delante de los ojos las señales, ordenándonos que nos fijemos en ellas, para que no nos engañen los falsos cristos que se levantarán en esos días. Respondiendo Jesús les dijo, guardaos que no os engañe alguno, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y también oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque conviene que esto suceda, mas aún no es el fin. Y continúa dando las señales que no serán del fin. Y luego entra en las que sí lo serán. Y estos son los pasajes que se han insertado como evangelio del último domingo litúrgico. Dios mediante, con más precisión, volveré el domingo próximo, primer domingo de Adviento, sobre esas señales, sobre esos signos. Releamos lo que dice Hugo Wass, que nuestro Señor continúa dando las señales que no serán del fin, y luego entra en las que sí lo serán. Y estos son los pasajes que se han insertado como evangelio del último domingo litúrgico. La principal de las señales es el reino del anticristo, que se hará adorar como Dios en los templos católicos. Habrá entonces una tribulación tan grande cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si no fuesen abreviados aquellos días, ninguna carne sería salva. Mas por los escogidos, aquellos días serán abreviados. También en este evangelio encontramos la hermosa imagen de los brotes de la higuera que nos anuncian el verano, y con ellos se nos advierte que debemos vivir avisorando las señales del fin del mundo. Pero ¿cómo vamos a ver lo que sucede si no nos fijamos, si no levantamos la cabeza para mirar? ¿Cómo vamos a fijarnos si nos dicen que estos problemas son inoportunos y nos ridiculizan cuando queremos atisbar algún indicio y nos afirman que el mundo todavía tiene cuerda para millones de años? Padre, ¿estas son palabras de Hugo Wass o suyas? Son palabras de Hugo Wass. ¿Cómo vamos a ver lo que sucede si no nos fijamos, si no levantamos la cabeza para mirar? ¿Cómo vamos a fijarnos si nos dicen que estos problemas son inoportunos
y nos ridiculizan cuando queremos atisbar algún indicio, y nos afirman que el mundo todavía tiene cuerda para millones de años. Que esto lo digan los astrónomos, respondía Uguaz, o los astrólogos, puede pasar, pero que lo digan los teólogos, en cuyo breviario claman las homilías y las lecciones de los santos padres con la inspiración de la santidad y de la ciencia sagrada, que el mundo está envejecido y que el fin de los tiempos se halla próximo. Es el colmo. Que lo digan los astrónomos o los astrólogos, que lo digan hoy los modernistas, pero que lo digan sacerdotes tradicionales, que pasan por ser sacerdotes tradicionales. Y Hugo Guas dice, es del todo contrario al espíritu de piedad el sostener que esto no debe preocuparnos porque aún faltan muchísimos siglos. ¿Cuántos faltan? Nadie puede calcularlo, pero que no sean muchísimos podemos estar ciertos si no hemos de desechar como inútiles las lecciones de los más sabios y santos expositores de las Sagradas Escrituras. Por tremendas que hayan de ser las señales del fin, no nos hagamos ilusiones de que las advertiremos si vivimos voluntariamente distraídos en la calculada despreocupación de ellas. Si el Señor nos invita a levantar la cabeza, si el Señor nos dice repetidas veces, ved que os lo he advertido, es porque conviene que prestemos atención, pues de otra manera nos ocurrirá como a los contemporáneos del diluvio. Si el Señor ha hablado en las Escrituras unas veces directamente por boca de Jesús, otras por intermedio de sus profetas y evangelistas, es para nuestra enseñanza, y se nos tomará en cuenta de haber desechado sus palabras y sus profecías, y se nos dirá como a Jerusalén, cuya ruina se anunciaba, porque no conociste el tiempo en que fuiste visitada. Es decir, no atendiste a las señales que se te dieron. Hay, sí, en verdad, profecías oscuras y para nosotros actualmente ininteligibles, pero que a su tiempo se aclararán. Otras no han podido entenderse sino cuando sucedieron las cosas que ellas anunciaban, porque esas profecías no fueron dichas para anunciar esas cosas, sino para probarlas. Unas se han cumplido, otras se cumplirán. Pero nadie puede suponer, sin ofender la seriedad de los libros sagrados, que Dios los haya llenado de profecías que ni deben interpretarse ni pueden ser comprendidas, y que a pesar de ello un día se nos reprochará a los hombres por no haberlos creído, por no haber prestado atención a ellas. Esta reflexión de Hugo Guas es sencillísima. ¿Cómo vamos a suponer que Dios ha colmado de profecías la Sagrada Escritura? Profecías que no deben interpretarse, está prohibido interpretarlas, que no pueden ser comprendidas, que no tenemos que ni tomarnos la molestia de tratar de comprenderlas porque son incomprensibles, y que a pesar de todo esto, un día se nos va a reprochar de que no las hemos asumido, que no las hemos creído, que no nos hemos tomado el trabajo de estudiarlas, de analizarlas, de interpretarlas. Y terminaba Hugo Guas, las profecías las entenderán aquellos para quienes Dios las ha destinado y en el tiempo fijado para ello. Por lo tanto, cuando vosotros viereis todo esto, sabed que está cerca a las puertas. En verdad, os digo que no pasará esta generación que no sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.